Hello and welcome to Telesur. I'm Ian Bruce and this is Interviews from Quito, the programme where we explore some of the big challenges facing this country and the region. In today's programme, Ecuador has decided to withdraw from ALBA, the Bolivarian Alliance of the Peoples of Our America. ALBA was the core of the Bolivarian project for integration in Latin America and the Caribbean. Ecuador, one of its most enthusiastic members. Now the government of Lenín Moreno has decided to pull out. So why? And what will be the impact? To talk about this, we're very pleased to have with us Pamela Aguirre. She's one of Ecuador's elected members of the Andean Parliament and a keen advocate of regional integration. But first, let's take a look at this video. President Lenín Moreno decided to separate Ecuador from the Bolivarian Alliance of Our America, or ALBA. The decision comes as part of the measures taken by the head of state, which follow a neoliberal tendency. This was a surprise for different members of the alliance and for progressist leaders, such as former President Rafael Correa. This comes after the decision of closing the UNASUR headquarters in Quito and granting the building to indigenous communities to create a university specifically for them. Lenín Moreno has ruled the country for a little bit longer than a year and has clearly showed his support for right-wing policies, which include new agreements on commerce and security with the US. Thank you for being with us, Pamela. I'd like to start because most of our viewers probably don't know exactly what ALBA is. And so could you explain to us a little bit about how it was set up, what it was intended to achieve, and Ecuador's involvement in ALBA? Bueno, la Alianza Bolivariana de las Américas se configura con un principio ideológico, un principio de izquierda, obviamente hasta el nombre dice bolivariano, y lo que busca es que los países miembros, que son los países del norte del continente, más bien del norte de Sudamérica y algunos países del Caribe, empiecen a trabajar de forma conjunta en medidas de solidaridad. ¿A qué me refiero? Si es que tú produces algún producto en particular, el café, y tú produces azúcar a través de un intercambio. Ideológicamente lo empieza Cuba y Venezuela, estábamos en el auge del progresismo latinoamericano, habíamos logrado nuestras independencias políticas de cierta forma porque logramos llegar con gobiernos progresistas y vemos la necesidad de empezar a agruparnos sur-sur, esta mirada sur-sur que la da en algún momento Hugo Chávez, que la sigue Lula también, viendo África, viendo cómo podemos unirnos como potencias del sur, que nuestro norte sea el sur, hace que nazca el ALBA como una alianza bolivariana ideológica pensando en la solidaridad de las naciones que la conforman. And how did that fit into the project of the citizen revolution here in Ecuador? Bueno, dentro de las 10 líneas de la Revolución Ciudadana, una de ellas era la inserción del Ecuador en el mundo. Ecuador, para la gente, era una simple línea, una línea imaginaria que cruzaba por el centro de la Tierra y que nos dividía el hemisferio norte y el sur. Pero Ecuador también era un país que viene de un proceso político desde 1830 y que también viene de algunos procesos ciudadanos, de rebeliones, de luchas. Quito fue la primera ciudad que hizo el primer grito de la independencia, entonces un pueblo muy luchador. Pero nosotros no estábamos insertados en el mundo como un referente de vanguardia en temas de izquierda. Es así que dentro de estas 10 líneas, de las 10 revoluciones de la Revolución Ciudadana, está el tema de Ecuador en el mundo. Y lo primero que hace Ecuador es pensar en integrarse a numerosos organismos como el UNASUR, como el ALBA, como la Eurolad, la Comunidad Andina, que ya formábamos parte, y así sucesivamente. Busca ser parte de los organismos internacionales como un referente, pero no solo un referente político, sino un referente académico. Ahí es donde nacen las ideas de que el que más contamina más paga, de la responsabilidad de los países desarrollados para cuidar el medio ambiente. Muy bien, nosotros cuidamos nuestras selvas, nosotros dejamos de explotar nuestros recursos, pero son los países desarrollados quienes tienen que ayudarnos económicamente, porque eso significa que estamos dejando de utilizar los recursos y obviamente teniendo menos ingresos. Entonces, dentro de esta línea de una búsqueda de organismos internacionales a nivel regional para hacer cambios, sobre todo en las políticas con soberanía, de vernos un país soberano, que nadie interfiera cuando sacamos la base estadounidense de Manta, entre otras medidas que tomó el Ecuador, cómo no unirnos al ALBA
y sobre todo empezar a hacer convenios de solidaridad con los demás países. Recordemos cuando sucedió el terremoto de Haití, Ecuador mandó no solo a un grupo de militares para ayudar, sino también gran ayuda humanitaria. Entonces eso nació con un enfoque profundamente humanitario, porque eso es la izquierda, piensa en el ser humano, porque a la izquierda le importa que tú no puedes hablar de desarrollo si solo Ecuador es un país desarrollado y los países hermanos están sufriendo pobreza, están sufriendo inequidad, sobre todo que eso provoca migración y entre otros terribles males del actual mundo. You talk about the contribution of Ecuador to ALBA. What about the benefits? What have been the main achievements of ALBA and what benefits has Ecuador drawn from that? Generalmente siempre se piensa en los beneficios económicos, ¿no? ¿Qué te doy económicamente y qué recibo económicamente? Bueno, económicamente, si es que vamos a hablar desde ahí, nosotros tuvimos una cooperación muy fuerte con Venezuela, especialmente en el tema petrolero, con la construcción de las refinerías, en buscar una nueva soberanía de nuestros recursos naturales, especialmente el petróleo, para no tener que exportar la materia prima y recibir derivados. Ese fue como nuestro principal socio comercial dentro del ALBA. Pero nosotros vemos la integración desde un punto de vista mucho más humano. Culturalmente y socialmente nunca hemos tenido una cercanía tan profunda como en el ALBA con países como las Guyanas, como Surinam, como el mismo Haití, y eso es lo que nos permite a nosotros empezar a construir un futuro común para Latinoamérica. So you mean it's almost symbolic and political rather than economic? Son los tres, político, simbólico y económico, pero si es que no empezamos a sentarnos con estos países y pensar cuál es el futuro que queremos para Latinoamérica, porque somos Latinoamérica, no vamos a poder construir un futuro común. Si queremos económicamente exportar a los bloques como la Unión Europea o como los bloques asiáticos, tenemos que hacerlo también en bloque económico, pero no podemos conformar un bloque económico si políticamente y culturalmente no hemos hecho el acercamiento entre los pueblos. El hermanamiento de pueblos es la base del ALBA, el hermanamiento solidario, pero sobre todo cultural. Son distintas lenguas, pero tenemos una cultura común. Venimos de los mismos pueblos anteriores a la conquista del Incario y a la conquista española. Entonces, conocernos, ver en qué podemos aportar y en qué podemos exportar juntos. So what was the relationship between UNASUR and ALBA? How did you see the two things going together? Se ha creído, de alguna forma, yo la considero desde el punto de vista Orraña, que participar en un organismo internacional te excluye de la participación de los otros organismos internacionales. Y para nada. Participar en un organismo internacional no es excluyente de participar en otro. Nosotros somos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, somos parte de la OEA, somos parte de la ONU, tenemos relaciones con la Comunidad Europea a través de un acuerdo multipartes. Igualmente hemos cerrado un mayor vínculo con Rusia y con otros países. Entonces, la unión regional en bloques es fundamental, pero cuando nosotros empezamos a trabajar en el ALBA y en el UNASUR, pensamos que primero teníamos que agruparnos nosotros como Sudamérica, con nuestro pasado común, para luego seguir manejando las relaciones con el mundo entero. Y así surgió la idea del UNASUR. Muchas veces se ha creído que el UNASUR es un tema ideológico. El ALBA nace con un sueño ideológico. El tema del UNASUR nace como un sueño de unidad y fortalecimiento de las naciones del sur. Recordarán que entre los países que inician UNASUR es Colombia, con Álvaro Uribe, también estuvo Piñera, en un momento Piñera en Chile, Santos en Colombia, o sea, no es una línea solo progresista. Lo que pasa es que la mayoría de los gobiernos que estaban en ese tiempo eran presidentes electos por mayorías ciudadanas que le dio el voto de confianza al progresismo. Pero la Unión Suramericana nos hizo pensar en grandes temas, un Banco del Sur. ¿Por qué tener que pedir el financiamiento al norte? Que tampoco está mal. Se puede pedir financiamiento a determinados organismos siempre y cuando se respeta nuestra soberanía, pero ¿por qué primero no mirar al vecino y pedir el financiamiento? Sucede hasta en las familias. Lo primero que haces es pedirle prestado a tu hermano, a tu tío, a tu vecino y luego piensas en un crédito bancario. Lo mismo queríamos hacer a nivel suramericano. Primero nuestros países hermanos y luego podíamos pensar en otro tipo de créditos en otros organismos internacionales. But how far do you think those dreams, those desires were realized? I mean, for example, the Bank of the South never really happened. Yeah? The Sucre as a currency, an alternative currency within the ALBA countries, has never really got off the ground. Why was that? Bueno, en primer lugar, los procesos de integración no se dan de un día para otro.
Nuestros procesos de integración no van más de 15 años desde que empezaron a nacer. Entre 10 y 15 años es el tiempo promedio de nuestros procesos de integración. Recordemos que la Unión Europea empezó como la comunidad de naciones en los 50, en los 40 y recién en el 2000 empezaron ya a fortalecerse como Unión Europea. Entonces es un proceso largo, no es de un día para otro, pero tiene que empezarse y eso es lo que hicimos, empezarlo. El error grande es pararlo. Lo que tiene que hacerse es, si es que hay algunos espacios que todavía no han funcionado, porque la creación de un banco a nivel de Sudamérica, que ponga de cierta forma una competencia a los bancos externos, a los bancos norteamericanos, a los bancos de nivel mundial, no es algo fácil, no es algo sencillo, pero solo pensarlo y llevarlo a cabo no va a tomar 1 año, 2 años, va a tomar varias décadas. Yo siempre pongo este ejemplo: Corea del Sur se desarrolló en 30 años, fue el país que más rápido se ha desarrollado y necesitó 30 años. Nuestros gobiernos progresistas están 15, 10 años, las décadas ganadas que nosotros llamamos. No es tan rápido como se hacen revoluciones. Y dentro de las revoluciones se encuentra la revolución de la integración, la revolución soberana de los países que están alrededor, de los países vecinos. Así que yo no lo veo como objetivos fracasados. Creo que el mismo hecho de que hayan nacido como preocupaciones ya es un logro. Es importante ver que somos capaces de tener este tipo de organismos internacionales y que tengan este tipo de servicios como la banca, pero tienen que seguirse construyendo en el tiempo. Con los problemas del mundo entero, usted se da cuenta entre las dos Coreas, enemigos por décadas, y ahora han sentido la necesidad de reunificarse, es porque el mundo está caminando hacia bloques de integración cercanos, no hacia bloques de integración lejanos. Primero los bloques de integración cercanos para luego poder trabajar de forma conjunta. So if you still believe that project can go ahead, why now has the Ecuadorian government decided to leave? ¿Del ALBA o también del proceso de Well, ALBA has decided to leave. UNASUR, it hasn't decided to leave, but it's taken a distance, let's say. Bueno, creo que es un gran error, y sí, digamos error del gobierno ecuatoriano, porque el gobierno actual, el presidente Moreno, ha dicho que es un hombre de diálogo, que es un hombre de las manos tendidas, de la solidaridad, y el fundamento del ALBA es la solidaridad de los pueblos. Un hombre de diálogo ha estado en contra de las políticas del gobierno de Venezuela, pero se ha sentado a dialogar con el gobierno de Venezuela. Recientemente, si no estoy mal, el día de hoy, existió una reunión para tratar el tema de Venezuela sin Venezuela. Entonces, no existe un diálogo como tal. El diálogo es solo entre los que creemos lo mismo, no el diálogo para tratar de conocer lo que le está sucediendo al otro y cómo ayudarlo. Adicionalmente, en el tema de UNASUR, es evidente el viraje del gobierno de Lenín Moreno y, bueno, en algunos programas lo hemos abordado: los despidos, el achicamiento del Estado, la persecución política, las medidas neoliberales que nos están llevando lentamente a lo que le está pasando a Argentina. Todo ello nos ha demostrado el viraje de Lenín Moreno, que llegó con un proyecto de izquierda a la derecha. Pero este viraje también se suma el desprenderse de organismos latinoamericanos, regionales, a quienes durante años se apoyó y ahora se buscan desprenderse, y para hacer la unidad únicamente con los norteamericanos. No tenemos nada en contra de establecer relaciones. Además, Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. No existe un problema en tener relaciones comerciales y relaciones diplomáticas con todos los países, pero dejar de un lado a unos países para solo enfocarnos en otros, esa es nuestra preocupación. Y solo significa que la derecha está gobernando el Ecuador. But do you think there was United States pressure, for example, to push Ecuador to leave ALBA? Bueno, dar un criterio sobre si es que hay presión o no hay presión tal vez sería un poco irresponsable de mi parte. Lo único que yo puedo reconocer es que existió un tema que era la lactancia materna. La lactancia materna fue denunciado a nivel internacional, especialmente por algunos diarios estadounidenses, en los cuales Ecuador presentó un proyecto para luchar por la lactancia materna en la ONU. Y el momento de la votación, en el momento de impulsar este proyecto, el gobierno estadounidense, según estos diarios, había pedido a Ecuador que retire el proyecto. Efectivamente, Ecuador lo retiró
y el que abanderó el proyecto fue Rusia y por eso se llevó a cabo, pero si es que no venía Rusia a abanderar el proyecto, Ecuador lo retiraba. Y el tema de la lactancia materna, que es un derecho de los niños, que tiene muchísimos beneficios, realmente quedaba en el aire. Entonces hemos visto presiones en algunos aspectos. ¿Por qué no pensar que también puede haber presiones en este tipo de aspectos? Además tuvimos la visita de algunos norteamericanos, altas esferas norteamericanas, que han pedido al Ecuador tener una posición mucho más distante con lo que está sucediendo en Venezuela. Triste The porque... foreign minister, when he announced the withdrawal from ALBA, specifically cited the so-called migration crisis with Venezuela. Do you understand what the relationship is? El tema de la migración es un tema muy grave, pero no es algo que pasa solo en Venezuela. Lo que está sucediendo en Venezuela es algo durísimo para toda Latinoamérica. Existe una crisis económica, efectivamente, eso es indudable. Existen ciudadanos que están saliendo de Venezuela a los diferentes países de América Latina sobre todo, y que sí, ningún país está acostumbrado o está preparado para recibir a tantos ciudadanos. Pero eso no solo pasa en Venezuela. La ola más grande de migración de haitianos la ha recibido Chile. Estados Unidos ha recibido millones de mexicanos y no estamos hablando de una crisis humanitaria. Entonces, cuando los temas de migración se ponen sobre la mesa con determinado gobierno y no se ponen sobre la mesa con otros gobiernos, nos parece que estamos hablando de doble moral. La migración nos preocupa y nos preocupa muchísimo, pero también nos preocupa la migración en Europa. Los miles de millones de africanos que se ahogan en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa. Los miles, millones de sirios que buscan llegar a Alemania y se les cierran las puertas y se mueren ahogados. Esa es la migración. O sea, si es que a Estados Unidos le preocupa el tema de la migración de Venezuela, hablemos de migración, pero hablamos de migración en serio, hablemos de migración en todo el continente y también la migración que está fuera del continente. I think Colombia is still the Latin American country with the largest number of migrants by a long way. Nuestro país recibió aproximadamente 60.000 refugiados. Es diferente migrar por condiciones económicas, por querer tener otro tipo de vida, otro estilo de vida mejor en términos económicos, y otra cosa son los refugiados. Colombia, la guerra civil colombiana era tan dura que 60.000 hermanos colombianos fueron refugiados en Ecuador, y la calidad de refugiado es diferente a la calidad de migrante. Nosotros realmente les abrimos las puertas, les recibimos en nuestras escuelas, del acceso a la salud pública, entre otros sinnúmeros de derechos que se reconocen, porque nosotros, Ecuador, no cree en los seres humanos ilegales, simplemente con una situación migratoria distinta, pero no seres humanos ilegales. Y no solo que dice nuestra Constitución, sino lo pusimos en práctica. Ahora nos estamos olvidando de lo que dice la Constitución y estamos poniendo en práctica otro tipo de requisitos totalmente anticonstitucionales y sobre todo inhumanos. Inhumanos de un gobierno que dice venir con las manos abiertas y ser un gobierno profundamente humano. So you question the measures taken by the Ecuadorian government on migrants from Venezuela or anywhere else? Totalmente. Las medidas migratorias que ha tomado el gobierno ecuatoriano son totalmente contrarias al respeto a los derechos humanos, al respeto a la libre movilidad, al respeto a la Ley Orgánica de Movilidad Humana aprobada por mayoría en la Asamblea Nacional y sobre todo al respeto a la Constitución. Nuestra Constitución nuevamente no reconoce a seres humanos ilegales simplemente en una condición migratoria distinta, pero también tenemos que alzar la voz y decirle al gobierno ecuatoriano qué pasa con la doble moral. ¿Qué pasa con los refugiados colombianos, los cientos de líderes asesinados en Colombia que han pedido asilo político, refugio en Ecuador, y de ellos no se habla? ¿Qué pasa con los mexicanos que van a Estados Unidos? ¿Qué pasa con los haitianos que también vinieron a Ecuador y que de eso no se habla? Entonces, si vamos a hablar de migración, seamos frontales. What do you think will be the impact on Ecuador of leaving ALBA, of taking a distance from UNASUR? Will it have an effect on the population? Sí, definitivamente sí. Primero, en el tema del UNASUR, recordemos que el UNASUR no solo fue un tema político, también existió inversión económica, y eso es lo secundario, porque lo importante es que los pueblos se unieron para trabajar en conjunto por resoluciones que apoyen el tema de los migrantes, el tema de la salud, de la educación, de los niños, que no estén en conflictos armados, entre otras. Pero también existen edificaciones, por ejemplo, la que existe aquí en la mitad del mundo, y UNASUR, crear este espacio de UNASUR, el monumento del UNASUR, el edificio del UNASUR, habilitó económicamente a todo el sector. Se construyeron nuevas vías,
se construyeron viviendas, se construyeron escuelas, pues se creó esta idea de una ciudad en torno a que estamos en la mitad del mundo y somos la sede de la Unión Sudamericana en el centro del mundo. ¿Qué va a pasar con esas familias, con esas viviendas y con todo el aporte turístico y económico para los ciudadanos de esas zonas? Esa es una preocupación inmediata y tangible para las personas que viven en San Antonio de Pichincha y por la mitad del mundo. Pero también desde el punto de vista político, geopolítico, ningún país puede lograr su soberanía y tampoco puede lograr sus solicitudes en temas como la lactancia materna, en temas como la libertad de pensamiento, la libertad política, etcétera, si es que está solo. Nosotros estamos dentro de un sistema internacional y al irnos aislando, lo que vamos haciendo es irnos debilitando. Los países débiles no consiguen en los foros y espacios internacionales apoyo a sus propuestas. Y nuestras propuestas fueron de vanguardia. Repetí el tema de comunicación, el tema del Yasuní, la lucha contra Chevron, contra la mano negra de Chevron, el tema de las petroleras. Nosotros hemos llevado temas tan importantes como la economía del conocimiento, la lucha contra el precio excesivo de las patentes y el impulso al software libre. Todas esas luchas las hicimos porque fuimos en conjunto, como países hermanos, a luchar por temas que nos servían como Latinoamérica. Son miles de millones que salen anualmente en patentes y decidimos ponernos de acuerdo para impulsar sobre el software libre latinoamericano. You mentioned Yasuní, for example. I mean, President Moreno has proposed turning the UNASUR building over to the Indigenous University. That's a positive proposal, isn't it? Parecería una propuesta positiva, pero no es una propuesta positiva por un tema en particular. No se deben hacer universidades para afroecuatorianos, universidades para indígenas, universidades para blancos, universidades para mujeres. Eso es discriminación, eso es racismo. Las universidades tienen que ser de la mejor calidad para que todos puedan educarse en ellas. Si es que Lenín Moreno tiene una propuesta de construir una gran universidad donde un porcentaje de las becas, el mayor porcentaje de las becas, sean para los indígenas de pueblos y nacionalidades, es distinto. Pero ellos aislarles en un espacio donde solo hablen ellos, entre ellos, y se eduquen entre ellos, es de cierta forma un tipo de racismo, un tipo de apartheid, ¿no? Como habían vagones para blancos, vagones para negros, ahora vamos a hacer universidades para mestizos y universidades para indígenas. Es un tema que es cuestionable desde un punto de vista, pero adicionalmente la mejor forma de lograr que los indígenas y que los pueblos afroecuatorianos, nuestros pueblos y nacionalidades, realmente se integren a la vida política y la vida del país es a través de la educación, y eso se hizo a través del gobierno anterior. Justamente hoy es el inicio de clases en la Sierra y en la Amazonía, y cada año se inauguraban 2, 3, 4 escuelas públicas de la mejor calidad, denominadas escuelas del milenio, en lugares totalmente alejados, en lo más alto de las montañas y en los ríos más alejados de la selva. No una educación solo para indígenas, sino una educación para todas las poblaciones que vivían ahí. I want to get back to the topic of integration because we don't have too much time. President Moreno says he still believes in regional integration. So if it's not ALBA, it's not UNASUR, what kind of mechanisms of regional integration do you think this government is looking at? Hemos escuchado por el ministro de Comercio Exterior que ellos quieren hacer integraciones meramente comerciales, buscan socios comerciales. Está bien, no estamos en contra de que busquemos socios comerciales, tenemos socios comerciales con el mundo entero, con China, con Rusia, con la Unión Europea, con Estados Unidos, pero solo hacer una integración pensando en socios comerciales es un error, porque no estamos pensando en una integración cultural, solidaria, una integración pensada para una América a futuro, una integración que busque entender quiénes somos y qué queremos como pueblos y hasta dónde podemos llegar como pueblos. Así vamos logrando unas cadenas, por ejemplo, el fomento de las cadenas productivas y de valor. Si es que nosotros nos damos cuenta que Bolivia produce la mejor quinoa y Ecuador tiene las mejores industrias para hacer, no sé, cereales de quinoa, barras de quinoa, y desde Colombia se puede exportar la quinoa, estamos haciendo una industria complementaria. Eso es pensar en grande, pensar en Latinoamérica unida. Pero si tan solo pensamos en socios comerciales, estamos en una lógica rentista de tú me das
y yo te pago. No en crear un verdadero integracionismo yendo con nuestros pueblos, de la mano de nuestros pueblos. Nuestros pueblos necesitan estar integrados. Realmente lo que ha hecho Lenín Moreno es romper el sueño de Latinoamérica unida, ¿no? El sueño de Bolívar, el sueño de los grandes libertadores. So how big a blow do you think this decision by Ecuador will be to ALBA, to this, to Bolívar's dream of the Patria Grande, of the big Latin America? Is it a big blow? Is it a fatal blow? Ecuador era el gobierno electo por el pueblo para sostener la integración latinoamericana. En Argentina, lamentablemente el pueblo argentino escogió un gobierno diferente al gobierno progresista, por una campaña mediática nefasta, por desinformación, entre otros temas, pero escogió un gobierno distinto. En Chile se escogió al gobierno de Sebastián Piñera, en Brasil, con las peores artimañas, se derrocó a Dilma y ahora está en el poder Temer. Entonces, a nivel de la región, fueron quedando cada día más vacíos los espacios del progresismo. En Ecuador, el pueblo ecuatoriano muy firme le dijo, no, yo quiero seguir con la línea progresista. Y esta línea progresista que sostenga a la unidad latinoamericana. Qué duro que quien tenía que ser nuestra fuerza a nivel latinoamericano se dé un viraje y sea uno de los primeros que abandona estos espacios de integración. Just very quickly, because we're out of time, what do you think will happen next? ¿Qué tenemos luego? La resistencia. En primer lugar, la resistencia, porque las decisiones políticas que han tomado los gobernantes no son las decisiones del pueblo. Los pueblos cada día, a través de las nuevas tecnologías, a través del hermanamiento por una política digital, por una política global, donde se lucha por el acceso a la justicia, donde se lucha, por ejemplo, Argentina es una lucha global, luchó para que se despenalice el aborto y eso se escuchó en toda Latinoamérica, existieron marchas por ese tema y entre otros temas en particulares, por el medio ambiente, por el acceso a las bicicletas, por evitar la contaminación, o sea, por muchísimos temas hemos hecho una política global. Esas son las causas que nos siguen, olvidarnos de las fronteras entre los pueblos para luchar por causas comunes que respetan el medio ambiente, que respetan la educación pública de calidad, gratuita, que respeten el acceso de los jóvenes a la política, o sea, causas tenemos miles. Ahora lo que hay que hacer es centrar esta integración en los pueblos y en estos grupos para que la lleven adelante. Thank you very much indeed, Pamela. I'm afraid we're out of time, but that was very interesting. We've been talking to Pamela Aguirre, elected member of the Andean Parliament, about Ecuador's decision to leave the Bolivarian Alliance for the peoples of our America. Thank you very much for watching. I'm Ian Bruce. Until next time.